Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Priso, mi nombre es Priscila y algunos amigos me dicen Priso. En este video les voy a hacer una recopilación de unos looks al estilo coreano, al estilo asiático, de cómo las chicas se maquillan los ojos. Les voy a incluir todas las técnicas que he usado en otros videos y los vamos a hacer aquí todas juntitas. Les voy a hablar de brocha, les voy a dar unos trucos. Si a ti te gusta ese tipo de maquillaje de las asiáticas que se ven como que muy naturales, unos ojos muy luminosos, abiertos, muy tiernos, yo creo que este video es para ti, te va a gustar mucho. Como ustedes a lo mejor ya saben, yo he ido a Corea 2 veces, fui en el 2018 y fui en el 2019, y en ese tiempo que estuve ahí me tocó ver cómo las chicas realmente se maquillan en su vida diaria, en la calle. En la primera vez estuve, en el 2018 estuve casi un mes ahí, en la segunda vez estuve una semana y estuve 15 días en Japón, así que yo me la pasaba viendo a las chicas lo bonito que se maquillan, y las japonesas y las coreanas se maquillan muy diferente, pero en ciertas cosas como que coinciden. Si quieren un look de puro maquillaje japonés también se los puedo hacer, claro. Quiero decirles primero que no voy a generalizar de que todas las coreanas se maquillan así, y no, igual que aquí en México que no todas nos maquillamos igual. Hay algunas que les gusta el maquillaje un poquito más fuerte, algunas más natural, como en los dramas, que parecen maquilladas pero que no están maquilladas, es un maquillaje natural. Y eso es lo que a mí me llama la atención del maquillaje coreano. ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta que se me olvidó ponerme los aretes. Un segundo. Si me puse mis aretes me siento mejor. Les cuento que yo inicié en este mundo de la cosmética coreana por mi tipo de ojo. Como ustedes ven, pues yo tengo un ojo muy chiquito con el párpado caído, y a mí me interesaba saber cómo las asiáticas hacían para que sus ojos se vieran tan grandes y tan bonitos. Entonces yo empecé a investigar mucho y me entré en todo este mundo, y que es una ida y sin regreso. Ya yo soy súper fan, sigo todas las marcas, estoy al pendiente de los nuevos lanzamientos y me encanta. No nada más porque el maquillaje sea de muy buena calidad y todo eso, sino que las tendencias de maquillaje en Asia me gustan mucho, me llaman mucho la atención. Ok, para empezar vamos a hablar de colores. Las coreanas les gustan mucho los maquillajes que sean naturales, que parece que están maquilladas, no maquilladas, pero tienen una cierta tendencia a irse a cierto tipo de colores, sobre todo en los últimos años, porque las tendencias en maquillaje van cambiando. O sea, ahorita yo les puedo contar que ahorita así es lo máximo para maquillarse en Corea, pero en unos cuantos años a lo mejor este estilo de maquillaje ya no está tan de moda como antes. Las coreanas se maquillaban un poquito más así, y ahora se maquillan súper diferente. Yo siento que se han occidentalizado un poquititito. Ahorita les cuento cómo y por qué. Los colores que les gustan y que suelo ver que por ahí se van son los colores durazno, los colores corales, los peaches, los rosados. Aquí tengo una paleta que vamos a utilizar y contiene más o menos ese tipo de colores que a las coreanas les gustan. Esta paleta es coreana, es de la marca Etude House, y tiene esos tonos que les digo, entre rosados, duraznos, corales. También les gustan mucho este tipo de tonos rosas, los beige, los cafecitos. Esos son que son los colores a los que más se van, pero ellas también utilizan de otro tipo de tonos. No son exactamente estos tonos los que siempre usan, pero son como los tonos que ahorita están más de tendencia. Aquí también tengo esta otra paleta que son las Juice Peaches de Too Faced, que también esta paleta es un perfecto go-to para las chicas coreanas. Entonces vamos a mezclar estas dos que les comento para crear el primer look de ojos, que vamos a empezar con este ojo. Pero primero vamos a hablar de lo primerito, que es la piel. Las coreanas, el paso número uno para ellas es el skincare. Como la mayoría sabe, que ellas son famosas por tener una piel súper bonita, y ellas le dedican más que nada toda su fuerza, su energía a tener una piel bien cuidada, que eso es lo que yo creo que todo el mundo debería hacer. Allá es como algo muy cultural tener la piel bonita. Entonces, si quieres checar mis videos de skincare, te los voy a dejar aquí arriba para darte unas sugerencias de los productos que yo utilizo. Pero si quieres que hablemos más a fondo acerca de los pasos de la rutina coreana o de cosas de la skincare, podemos hablarlo también. Lo que ellas suelen utilizar en el rostro como para base, BB cream, siempre lo que yo he notado es que siempre lo utilizan de un tono o dos tonos más bajo de su tono de color natural. Eso sí me llamó muchísimo la atención. Y luego las cejas. Las cejas usualmente antes las usaban súper más rectas, o sea, súper cuadradas. Era el estilo de ceja coreana hace como unos 2 años, y era totalmente un cuadrito con una colita. Ahorita eso siento yo que ya ha cambiado bastante. Ahorita ya la hacen un poco más al estilo occidental, se puede decir, que ya se la hacen un poquito con más curvita
se podría decir que con más formita, sí, pero sigue siendo una ceja muy natural, muy cuadrada. Si a ti te gusta ese estilo de cejas, si tú te quieres ver más asiática, si quieres recrear ese look quieres verte un poquito más a ese estilo, yo te recomiendo que empieces con una ceja muy natural, que trates de usarla de 2 a 3 tonos más claros de tu color de piel. Ya sé que está medio raro, pero es que ellas se la maquillan de una forma que casi no tiene protagonismo en la ceja, la verdad. Para eso yo te recomiendo que utilices 3 productos. Puedes usar un producto en polvo como para dar forma y rellenar. Puedes utilizar un lápiz para ceja para dibujar pequeños pelitos y que se vea de una apariencia muchísimo más natural. Y después, por último, utilices una máscara para ceja que te va a ayudar a terminar de peinar tu cejita, a darte más como volumen y que se te vean como más pelitos. Estos son esenciales para que tengas unas cejas más naturales al estilo asiático y que sea 2 o 3 tonos más abajo de tu color de piel. Eso es muy importante. Ok, para empezar les voy a hablar de mi brocha favorita, que es esta para aplicar la sombra de base, que es una brocha que parece lengua de gato, pero al mismo tiempo tiene como fluffy, es como esponjosa. Esta es una lengua de gato, si se fijan tiene como una forma parecida, pero el volumen es totalmente diferente. Esta es de la marca Real Technique. Como les cuento, es mi favorita para aplicar la sombra base. Me ayuda a aplicar producto y a difuminar súper bien. Ok, voy a empezar con esta sombra, que es un tono peachy, muy suave, sutil, como sombra base. Y voy a sellar todo mi párpado de esta parte. Le voy a aplicar de esta forma, con la brocha hacia abajo, para que el color parezca que sale naturalmente de nuestro párpado. Y la voy a difuminar hacia arriba. Si se fijan, depositamos la mayoría del color aquí abajo y lo vamos subiendo y lo vamos difuminando en todo el párpado, y también lo vamos a aplicar en la parte de abajo. Así es como se ve más o menos bien difuminado. Ahora voy a tomar un poquito de esta sombra, que es de la misma paleta de Etude House, y lo que voy a hacer es que la voy a aplicar en esta parte de mi ojo, a la orilla, como para dar un poquito de profundidad, pero muy suavecito. Estoy utilizando otra brocha de Real Techniques. Esta es la brocha que yo creo que es para difuminar, la verdad, según yo es la que es para difuminar, que tiene un acabado como cilíndrico y todas las cerdas se abren en todas direcciones. Esta forma te ayuda a difuminar muy bien el color. ¿Ven cómo va agarrando como dimensión el ojo? Esto es como para definir la orilla del ojo. Es como, estoy dibujando como un triangulito y difuminando. Voy a poner un poquito en esta área para que el ojo tenga como esa dimensión curva, porque las asiáticas lo tienen como planito. Ok, vamos a aplicar un poquito con lo que nos sobró de la brocha. Si sientes que te falta un poquito, agarramos un poquito más del cafecito, que es un café con subtono naranja, con subtono peachy, así que ese color nos viene perfecto. Con esta otra brocha de Real Techniques, que es cilíndrica también y más pequeñita, este tipo de brocha me ayuda a depositar color en zonas muy chiquitas y específicas, sobre todo para pequeños detalles. Yo, por ejemplo, tengo los ojos chiquitos, entonces a mí estas brochas chiquititas a mí me funcionan genial, me encantan. Estas brochas las he ido comprando por paquetes individualmente, unas por una. La verdad es que puedes utilizar las brochas que tú te sientes, con las que te sientas más cómodas. Estas marcas me gustan mucho. Recientemente me regalaron las de Sephora, también las vamos a usar y me gustaron mucho. Pero yo las primeras brochas con las que me empecé a maquillar eran de la marca Kala, las compraba de la marca Dara y salen muy buenas. Son marcas que creo que venden aquí en México, no sé en qué otras partes vendan también. Voy a agarrar un poquito de la sombra cafecita con esta brochita. La voy a sacar hacia... Bueno, iba a ser otro estilo de maquillaje, pero este es un estilo de maquillaje que se está usando mucho últimamente. A mí se me hizo bien raro. Ahora me quedé yo, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo? Pero lo que vamos a hacer es sacar, a partir de como la mitad del ojo, vamos a sacar una línea. Se los juro que es real, 100% real. Así. Vamos a sacar una línea recta, como perpendicular a la línea natural de tu ojo. Vamos a difuminar, la vamos a meter un poquito. Y así. Esto últimamente se está usando mucho, no sé por qué, pero yo creo que es para que el ojo se vea más abierto, que sea un poquito más abierto y grande. Se me hace muy loco a mí esto, pero es algo que se está usando últimamente, es lo que les digo. A lo mejor esto en 2 años más, en 1 año ya nadie la va a usar y van a usar una línea para el otro lado. ¿Quién sabe? Nosotros como latinas podemos omitir este paso y lo que podríamos hacer es nada más como que aplicar un poquito de sombra más oscura en esta parte del ojo
pero yo voy a enseñarles esta técnica también si lo quieren hacer. Ahora les voy a enseñar a hacer el agueyosal. Para los que no saben qué es el agueyosal, aquí les muestro un ejemplo de qué es. Son unas bolsitas debajo de los ojos que las coreanas y las asiáticas, también las japonesas lo usan para hacer sus ojos como más redonditos, como que ganan espacio, terreno en la cara y hacen que los ojos se vean como papujados, puffies, y eso se ve cute. Es como cuando sonríes y se te marca esta bolsa. De hecho, yo para marcarla tengo que sonreír y marcar la bolsita. También se le puede decir smiley eyes o algo así. Y de hecho hay un proceso creo quirúrgico que te inyectan algo para que se te vea la bolsita de forma natural. Es real. Es una tendencia que tiene ya muchos años usándose y sigue todavía vigente. Yo pensé que ya no se hacía tanto, pero estuve viendo algunos videos, estuve investigando mucho para este video. Ay, mucho. Y vi que todavía se la siguen haciendo, pero lo hacen muy más natural. Como les digo, van cambiando algunas cositas, algunos detalles, se va suavizando el maquillaje a lo mejor. Entonces, esta técnica, les digo, hay gente que se lo opera, pero nosotros lo vamos a crear con maquillaje como la mayoría de las coreanas lo hacen. Ya sé que es bien raro, que es bien loco, yo también siento que no tiene lógica. Y de hecho, si lo usaras aquí en Latinoamérica, la gente se te queda viendo raro, como que no dormiste, mija, o algo así, pero no es real. Nosotros en Latinoamérica tratamos de ocultar ese tipo de defectos, se podría decir, o imperfecciones que tienen los ojos como hinchados, pero allá para ellas es algo muy bonito. Y para crearlo vamos a utilizar una sombra café y voy a utilizar esta brocha. Hay gente que lo hace con brochas un poquito más gordas, algo así, pero a mí no me gusta porque yo siento que si uso una brocha que tenga pelo muy muy ancho, se me hace una mancha y no parece el agueyosal. O sea, parece todo menos eso, parece que me golpearon o lo que sea. Entonces a mí me gusta una brocha chiquita con pelo muy juntito para crear exactamente la bolsita donde yo la quiero de manera muy específica, sin que se vea como mancha, sino que se vea que se intente ver que es a propósito. Voy a sonreír y aquí como medio centímetro de mi ojo voy a empezar a marcar la curva. Yo les recomiendo que utilicen un tono natural, que se parezca mucho al tono de su piel. Puede ser un bronceador. Esto es lo que hace totalmente la diferencia en el look de maquillaje, se los juro. Se los juro que se ve súper raro, pero ya que nos pongamos rímel y nos terminamos el maquillaje se va a ver súper bonito. Ahora, las asiáticas, las coreanas últimamente están como súper obsesionadas con el glitter, con el shimmer. Usan muchos sombras de ese estilo. A veces los maquillajes son puro glitter. A mí por mi tipo de ojo, que es párpado caído, a mí no me recomiendan usar mucho glitter porque supuestamente el ojo se ve hinchado. Pero eso, como les digo, es cuestión de gusto. Si tú quieres usarlo, adelante. El maquillaje es cuestión de lo que tú te sientas cómoda y lo que a ti te guste. Te puedes maquillar como tú quieras, no hay reglas. Entonces, como somos haciendo un estilo asiático, voy a utilizar un glitter de la marca Tricey y... O sea, a mí no me importa, yo me lo pongo, o sea, a mí me gusta cómo se me ve, me siento bonita, entonces eso es lo importante. Entonces voy a usar este cuarteto que tiene glitter y vamos a aplicar con la ayuda del dedo, que es como se pega mejor este glitter. Voy a aplicar este tono rosado y esto es muy importante, lo vamos a aplicar solamente en medio del ojo. Y lo vamos a difuminar hacia los lados. Justamente en el medio. Esto es algo muy coreano. Y ahora con la ayuda de una brocha chiquita, también esta de Real Techniques. Este tiene como un acabado curvo y las cerdas muy chiquitas y juntas. Y las cerdas son muy cortitas, entonces esto me ayuda a depositar producto en una zona específica. Vamos a agarrar el mismo glitter que está aquí y lo voy a poner aquí abajo. Voy a volver a hacer como tipo el agueyosal, donde sonríes. Y lo voy a aplicar solamente en esta parte, muy suave. Ya no se usa ponerse un chorro de cosa aquí blanca. Antes era una tendencia, como les cuento. Voy a aplicar un poquito aquí, en el lagrimal. Y con el dedo me quito como el exceso, porque se trata de que se vea lo más natural posible. Ahora, a mí me gusta más ponerme el delineador después de ponerme el rímel, porque a mí me funciona mejor, porque sí tengo como un parámetro de dónde sacar la línea. Entonces es lo que voy a hacer yo. Eso es un tip. Primero aplicarse el rímel y después sacar la colita del delineador. Eso te ayuda muchísimo. Depende de qué tipo de delineador te quieras hacer. Ahora, las pestañas yo ya tengo un rizado permanente. Yo ya tengo como que esa curva de forma natural. Aquí se puede apreciar perfectamente. Oh my god, acaban de atropellar a alguien afuera, es un repartidor, what the fuck. Parece que no le pasó nada más como que lo tumbaron de la moto, pero sí se escuchó, se alcanzó a escuchar. Hay una tendencia en las coreanas que es usarse las pestañas en C-curve. Eso quiere decir que hacen una curva en C, se la rizan en 3 pasos.
Primero, pegado a las pestañas, esperan tantito y luego suben el rizador a la mitad y luego se rizan las puntas. Y esto hace que el rizado quede hacia arriba de una forma muy natural, que parece, muchas veces las coreanas parece que no tienen sus pestañas maquilladas, pero realmente sí las tienen, solo que usan rímels asiáticos que no son tan pesados como los latinoamericanos, que no te van a dejar como un grumo o pestaña de araña, son como más líquidos, lo que ayudan mucho es a dar volumen. Entonces voy a aplicar el rímel. Un tip que les doy es que le quiten el exceso a su rímel lo más que puedan para que no se les vean grumos. Yo lamentablemente tengo más pestañas que una coreana promedio, así que a mí sí se me nota mucho. Mucho. Ok, aquí les voy a enseñar el primer delineado básico coreano. Es solamente rellenar las pestañas. Por eso les digo que me gusta primero ponerme rímel y luego delinear. Porque ya que una vez tenemos el rímel y ya secó poquito, lo que vamos a hacer, mirar hacia arriba, vamos a rellenar los espacios que quedaron entre las pestañas y maquillar la línea de agua interna. Esto va a hacer que las pestañas se vean más pobladas y el ojo más definido, si hace una gran diferencia. Y yo, para rematar, saco una pequeña colita siguiendo la línea de mi ojo, pero un poquito hacia arriba para que el ojo no se vea triste, no se vea agachado, y lo vamos a sacar perpendicularmente de la otra línea que dibujamos. Ahí está. Es como una pequeña colita nada más. Y listo, puse un poquito de rímel en la parte de abajo. Este sería un maquillaje coreano básico, nivel 1, que simplemente, si se fijan, utilizamos 3 sombras. Se podría decir la sombra base de durazno, la sombra un poquito más oscura para delimitar el ojo y el glitter. Entonces son 3 sombras y un delineador y un rímel. Entonces es algo súper fácil, rápido y básico que puedes hacer con productos que encuentres en tu ciudad. Ahora vamos a hablar del contorno. El contorno, las coreanas no se lo ponen como en Latinoamérica y en Estados Unidos, que es un contorno así como marcado, que destacamos el pómulo. Las coreanas lo que hacen es hacer su cara más chiquita. Entonces, para hacer eso nomás vamos a aplicar producto en esta área y en la mandíbula. Esto va a hacer que la cara se vea como más chiquita y vamos a crear esa V-line, que es lo que a ellas les gusta, tener la cara como así, chiquitita, y que se vea en V. Voy a tomar este bronzer y voy a aplicar, yo empiezo desde arriba y luego voy a poner un poquito de producto aquí para limitar el labio, la nariz y el contorno normal que hacen las coreanas. Ellas, por ejemplo, se contornean desde acá, desde arriba de la nariz, porque ellas casi no tienen como que la nariz muy levantada como nosotros, entonces ellas se contornean desde aquí la nariz. Pero nosotros en Latinoamérica, pues la mayoría ya tenemos como que este arco muy arriba, entonces no es necesario. Pero si tú quieres tener como una nariz más respingada, lo puedes hacer. Me acuerdo que cuando fui a Corea, a mí me llamó mucho la atención que las coreanas parecía que las habían pegado con una flor en la cara. O sea, real, o sea, parece que las pegaban con una rosa o un tulipán en la cara, porque ellas usan maquillajes monocromáticos, es decir, el mismo color que usan en las sombras, lo usan en las mejillas y en los labios. Se da cuenta que casi el mismo tono, o como el mismo variedad de tonos en la misma gama, como subtonos de la misma gama. Y se ven súper bonitas, súper frescas, se los juro que se ven súper tiernas, me gusta mucho. Entonces aquí podríamos usar la misma sombra y utilizarla como rubor para crear ese look monocromático. Pero yo voy a usar un rubor de esta paleta y voy a utilizar esta brocha, que es como que realmente no es para rubor, se podría decir, es como más para foundation. Pero a mí me encanta esta brocha porque cuando me voy a pintar al estilo coreano me gusta más usar una así que una así, con cerdas más separadas, que es más fluffy. ¿Por qué? Porque las coreanas normalmente utilizan el rubor depositado en esta zona, aquí arribita, más que aplicarlo aquí como normalmente en Latinoamérica. Aquí no lo ponemos siempre, es como que aquí le damos bien duro. Pero las coreanas, como se lo aplican aquí, es una zona muy específica. Si utilizo yo una brocha así, el rubor se me expande por toda la cara y parece que me golpearon, o sea, el producto se riega mucho. Entonces por eso prefiero este tipo de brocha. Entonces vamos a agarrar un poquito del tono naranjado y lo vamos a aplicar aquí. A mí me gusta sonreír y aplicarlo, como que me doy cuenta exactamente de dónde lo tengo que poner. Las japonesas se ponen el rubor acá abajo, en donde va la ojera. Ya sé, está bien loco, bien raro, pero se les ve súper bonito. Nunca he intentado hacer uno exactamente así, verme como japonesa. Ahora, para los labios, me voy a corregir un poquito la línea de alrededor de mis labios y voy a difuminarlo. Me voy a borrar mis labios, se podría decir. Ahora, las coreanas se conocen y son bien sabidas por sus tintas. Son lo mejor, lo máximo, real.
y usualmente pueden llegar a combinar de 2 o 3 colores para crear ese look de degradado. Puedo hacerles un video solamente hablando de labiales y de tintas, así que vamos a ir rápido. Yo voy a aplicar estos dos tonos que son tonos anaranjados y corales, son de la marca Peripera. Esta es una tinta Velvet y esta es una tinta Serum que va a aportar brillo e hidratación al labio. Voy a aplicar este tono como base y lo podemos difuminar con los dedos o con ayuda de uno de estos, un hisopo o una brocha para labial, para aplicar labial. Yo no tengo, así que yo utilizo siempre el dedo. Y a veces con lo que me sobra, aplico un poquito de rubor aquí arriba. También las coreanas son conocidas por sus rubores en crema que se ven súper natural. Parece que el color viene de tu propia cara. Si quieren que hablemos sobre rubores nada más, también les puedo hacer un video solo de rubores. Es que se les ocurre que yo puedo estar aquí platicando del maquillaje coreano todo el día. Y ya que apliqué la base, otra cosa que se me olvidó decirles es que las coreanas usualmente se contornean esta parte del labio. Con un poquito del bronzer se lo aplican así con movimientos ascendentes para que sus labios se vean como que más sonriendo, más así, y no los labios caídos, sino para arriba. Y ahora con la tinta de un color más fuerte, voy a aplicárselo un poco en el centro. Y ahorita está muy de tendencia a tener el labio tipo W. Aquí les dejo la foto. Y para crear ese efecto de labios, yo hago esto. Me los dibujo con la tinta. Aquí es donde quisiera tener un pincel para labios. Vamos a difuminarlo. Y con un iluminador o un glitter voy a poner un poquito aquí en mi labio y un poquito aquí abajo. Y vean que la forma de mis labios cambió totalmente, o sea, se ven súper bonitos, súper tiernos. Esto es un estilo muy de labios coreanos ahorita en este momento. Creo que sí se alcanza a notar la intención de cómo me quise pintar. Aquí les va el antes y el después. No, hombre, ya me siento coreana, amigos. Y listo, este será nuestro primer look. Se puede ver la diferencia de mi ojo todo y mi ojo todo. Oh, yeah, baby. Estoy quedando loca, amigos.